El día de hoy tenemos a Daniela, quien además también tuvimos el enorme privilegio de que nos acompañara parte de las asistentes dentro del Foro de Mujeres Creando Valor, y hoy nos va a platicar acerca del acoso y hostigamiento laboral. Daniela Lascano es ingeniera en desarrollo sustentable por el Tecnológico de Monterrey Campus. Cuenta con más de 6 años de experiencia en el sector de responsabilidad social corporativa y cuenta con una especialidad en la creación de estrategias de diversidad e inclusión que se adaptan a la cultura organizacional de cada industria. Ha trabajado en 2 de las compañías que forman parte de Fortune 500, PepsiCo y Unilever, en donde creó y desarrolló estrategias disruptivas para la mejora de la cultura organizacional y la sustentabilidad operativa de procesos. Apasionada activista por la protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres, lleva a cabo mentoring de carrera para jóvenes estudiantes de carreras en África como parte del programa 1 Million Girls STEAM de la organización Women Engineering, apalancado por Massachusetts Technology MIT, así como acompañar a chicas sobrevivientes de violencia de género. Reafirmando su compromiso con la diversidad, también forma parte de la red empresarial, la cual busca promover espacios de trabajo inclusivos para la diversidad sexual y generar lazos para la atracción y retención de talento LGBTQ+. Co-creadora y conductora de la primera temporada del primer podcast en México para dar visibilidad sobre las vivencias de la comunidad trans, en compañía de Alejandra Bogue y la activista trans Natalia Lane en Spotify. Actualmente es consultora de responsabilidad social, diversidad e inclusión, liderando proyectos para empresas del sector retail, minero, energético, alimenticio y farmacéutico. Para Daniela es importante concientizar sobre la importancia de reconocer nuestros privilegios, creencias, actos y consecuencias para poder trabajar desde la empatía y crear entornos sanos, amorosos, libres de discriminación y cooperativos que nos permitan mejorarnos como sociedad. Y pues bueno, para muestra la tenemos aquí para platicar con nosotros. Adelante, Daniela. Listo. Pues quiero asegurarme primero que todos me están escuchando, todos estamos bien. Me parece que sí, me van a estar viendo igual manejando un par de pantallas porque estoy viendo cómo se va desarrollando el chat y esta comunicación. Agradecer de primera instancia a Norma por invitarme a dar esta plática tan importante y pues bueno, gracias a todos por hacerme parte de su espacio, por dedicar estos pequeños minutos que les voy a platicar sobre este tema tan importante y que es una realidad pues todavía a nivel mundial. Entonces, antes de comenzar, solo quiero preguntar, ¿hay alguna persona con discapacidad? ¿Alguna persona sorda? ¿Alguna persona ciega? Por favor, comenten en el chat para que yo esté consciente de esta ponencia y así poder adaptarla para ustedes. Ahí, Norma, ¿me pueden apoyar si tenemos alguna persona por ahí? Por supuesto, hasta el momento no, Dani, y te lo haremos saber en caso de que nos lo hagan saber. Muy bien, perfecto. Entonces, les voy a empezar a proyectar por acá. Denme unos minutitos. Perfecto. Bueno, pues como ya les platicó Norma, mi nombre es Daniela Lascano, me identifico con los pronombres ella y soy consultora en responsabilidad social corporativa y diversidad e inclusión. El tema que vamos a platicar el día de hoy es el acoso y hostigamiento laboral. Empezando un poquito por la agenda, vamos a pasar por 5 temas. Primero vamos a platicar un poquito sobre la historia de una sobreviviente de acoso laboral. Posteriormente vamos a platicar del conflicto, definir qué es violencia laboral, identificar posteriormente los actores que intervienen en estas situaciones de acoso laboral y finalmente les estaré dando herramientas y algunos consejos sobre cómo atender casos de violencia laboral como víctimas y en los espacios de trabajo. Al final, les pido por favor que utilicemos la herramienta del chat para poner todas sus preguntas y comentarios. Aquí yo lo voy a estar monitoreando y las preguntas las voy a dejar al final de esta presentación, ¿ok? También pedirles que si pueden ir preparando, vamos a tener unas interacciones utilizando la herramienta de Kahoot.
Bueno, ahorita por ahí en el chat les van a pegar el link y el código al cual podrán ingresar para interactuar durante esta sesión. Muy bien, entonces quisiera empezar esta presentación con una historia, platicándoles esta historia de una sobreviviente que obviamente me dio su permiso para contar su vivencia para todos ustedes el día de hoy. Esta era una chica que en sus últimos semestres de la carrera de ingeniería y había sido seleccionada como practicante en el área operativa de una planta de producción. Se podrán imaginar que esta chica, al ser joven estudiante, pues estaba llena de ilusiones, llena de sueños por convertirse pues en una excelente profesionista, ¿no? Ella, en su primer día, se alistó, se puso sus botas de casquillo, se puso su casco y se sentó en su primer día en la oficina de su jefe, quien era el coordinador de producción de la planta en aquel entonces. Al tomar asiento, el primer comentario que recibe del jefe es: qué guapa te ves hoy, oye, ser así hermosa te va a abrir las puertas en esta industria. Se podrán imaginar la reacción de esta mujer al recibir este comentario. Una mujer estudiante de ingeniería que había pasado por un proceso de selección, probablemente no se esperaría un comentario como este en su primer día, ¿no? Esperaríamos a lo mejor una felicitación por su talento que la había traído hasta aquí, por el esfuerzo que la había traído hasta aquí, ¿no? Esta primera interacción con su jefe iba a ser el inicio de un año que estuvo marcado por constantes insinuaciones de tener una relación más allá de lo laboral con este jefe. Y vamos a pensar un poco sobre cómo se sentía esta chica, ¿no? Pues era una chica joven, con ilusiones. Ella sentía miedo, nervios por cómo le voy a decir que no a mi jefe, cómo hago para, pues, para romper este vínculo, ¿no? Para decirle que no y que no estoy de acuerdo con este tipo de comportamientos. Es importante mencionarles que esta chica utilizaba el sueldo que le pagaban como practicante, pues para sustentar los gastos que conllevan en la universidad, ¿no? Desde el transporte, los libros, todo lo que le pedían en la escuela para ella poderse graduar, ¿no? No quedaba más que decir en aquel entonces para ella, pues que no, ¿no? Con un poco pues, de educación, de miedo, pues estar evitando a toda costa tener contacto con el jefe, siempre mantener el profesionalismo, ¿no? Pero en una de sus últimas interacciones con su jefe, él la llamó para trabajar en un tercer turno. Para las personas que me estén viendo y que trabajan en el sector operativo, saben que que las personas que trabajan en tercer turno son horarios nocturnos, normalmente de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y pues primero habría que considerar que no es un horario para una practicante, ¿no? Es un horario que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, y pues para un estudiante que está todavía en la carrera, pues ¿qué nos quedaba más que atender, ¿no? Fue así que durante este turno, el jefe de esta chica le pide que vaya a una sala de mantenimiento, que a propósito era una sala que se encontraba hasta lo más oscuro, en el rincón más alejado de la luz, de la parte operativa donde se encontraban las demás personas laborando, con el pretexto de que necesitaba pues una refacción para una máquina. Obviamente, pues esta chica, siguiendo las instrucciones de un jefe, va a este salón, ¿no? Abandonado, sin luz. ¿Y qué sucede? De repente, unos minutos después, ve entrando al jefe e inmediatamente el jefe la acorrala en una esquina, insinuándosele, haciéndole comentarios como:
yo sé que desde que nos conocimos me has estado viendo, yo sé que tú quieres lo que yo quiero, e insinuándole y presionándola a que ella pues le responda a esta acción que está teniendo con él, ¿no? En un momento más adelante de esta sesión, los voy a dejar aquí en esta parte de la historia. Más adelante de la sesión les voy a platicar un poco sobre el desenlace, lo que sucedió con ella. Pero lo que es una realidad es que tras este ataque, esta chica se convirtió en, se volvió parte de una estadística, ¿no? De una estadística que forma parte de una realidad que prevalece en nuestra sociedad y en nuestros entornos de trabajo. Y que el día de hoy vamos a poner bajo el reflector. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era la situación que estaba viviendo esta mujer? Me parece importante comentarles que durante esta sesión me costó mucho trabajo encontrar datos actualizados y literatura actualizada que hablara sobre esta realidad, pero les voy a comentar estos 3 datos que me parecieron muy importantes. De acuerdo a un artículo publicado por el Excelsior en el 2018 sobre acoso laboral, indica que los grupos más vulnerados frente a la violencia laboral son las mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+, con principal énfasis a mujeres trans. Que aunque parece sorprendente, hay muchas mujeres trans laborando en las áreas operativas principalmente. Este es un dato actual del año pasado. Nuestra secretaria del Trabajo lo comentó en la presentación de un protocolo de protección a trabajadores frente al acoso Dani, laboral. Te voy a interrumpir rapidísimo. Lo que es que no, me están, y yo también lo ves que tu cámara está congelada. Bueno, yo la veo congelada, de hecho, Okay. Hay quien no la ve. Perdón la interrupción. Ok, perfecto. No te preocupes. Mira, si quieres, continúo con la presentación y si quieres ahorita resuelvo el tema de la cámara, ¿te parece? Ok, bueno, disculpe, nada más para que supieras, tú decides cómo continuar. Sí, perfecto, no se preocupen, no se preocupen. Ahorita en un momento lo resuelvo. En México, 1 de cada 4 mujeres han experimentado violencia laboral. 1 de cada 4. Y no voy a hacer esta conversación enfocada desde un punto de vista feminista o desde un punto de vista de mujer, pero esto es una realidad. Las industrias con mayor problemática en torno a la violencia laboral son el entorno político, operativo y financiero. En esta sesión entiendo que en su gran mayoría hay mujeres abogadas, hay mujeres que forman parte del sector financiero. Yo en mi experiencia desde el lado operativo, es una realidad que si bien las empresas líderes en estos ramos se han enfocado y han unido esfuerzos para disminuir la cuota de género, seguimos teniendo poca participación de mujeres y de miembros de la comunidad LGBT en posiciones clave de toma de decisiones. ¿Okay? Y bueno, yo les estoy hablando con estos datos de la violencia laboral. Y vamos a hablar un poquito de lo que en la ley reconoce como violencia laboral. Según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 3, identifica como violencia laboral 2 situaciones. El primero es el acoso laboral. El acoso laboral, y lo estoy parafraseando y resumiendo un poco, es una forma de violencia, ¿okay?, en la que, si bien no existe una subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Es decir, en este caso particular de acoso laboral, no tenemos una jerarquía o una ejerción de poder, pero sí tenemos conductas que violentan a una víctima. Esto puede darse por compañeros de trabajo, por jefes, peers
¿no? Que normalmente son personas que están a nuestro mismo nivel jerárquico y demás, ¿no? El segundo punto que reconoce como violencia laboral es el hostigamiento laboral. Al igual que el acoso laboral, es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Entonces, lo que nos habla la violencia laboral en estos dos casos es el ejercicio de violencia frente a un acosador y una víctima, y la única diferencia es que el hostigamiento laboral normalmente es entre un jefe y su subordinado, y el acoso laboral entre compañeros o peers jerárquicos. Pero bueno, como concepto lo entendemos, pero ¿cómo lo materializamos en conductas? Les voy a poner a continuación un video y terminando el video vamos a regresar con una interacción en Kahoot. Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad. Para ellos era gracioso. Porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otra. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío solas desde hace muchos años. Muy bien. Entonces, les voy a pedir, por favor, que se conecten al link que aparece ahí, que es www.kahoot. Al menos un segundo, creo que tuvimos un pequeño tema técnico, ahorita lo resolvemos. Dani, ya te veo, nada más quiero hacer la prueba porque estás en mute. Lo que estamos compartiendo también el link de Kahoot. ¿Te escuchas? ¿Si puedes hablar? Sí, ¿me escuchan por acá? Sí, claro. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Les pido por favor que se conecten a kahoot.it con el código que les aparece en pantalla. Tengo muy poquita participación, tengo apenas 5 personas. Si gustan, para mantener anonimato, pueden poner un nombre diferente o pueden poner
apodos si ustedes gustan, sin ningún problema. Pueden poner sus iniciales también. Ok. Bueno, si les parece, voy a comenzar. Y de todas maneras tienen el código en el chat y pueden pueden conectarse posteriormente. Voy a esperar a que lleguemos a 15 participantes para comenzar. Ya bajamos a 13. Recuerden que pueden utilizar iniciales, pueden poner un apodo, pueden poner un número, si quieren que se mantenga pues en anonimato. Voy a iniciar. Y la primera pregunta que les quiero hacer aquí en el foro es, ¿has experimentado alguno de los comportamientos que vieron en el video en su espacio de trabajo? ¿Cuál? No hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta aquí por la organización del juego, probablemente les aparezca una respuesta, pero platíquenos un poquito, ¿qué de alguno de estos comportamientos han recibido en su espacio de trabajo? Daniela, estamos viendo la última lámina de tu presentación, no estamos viendo el caso. Sí, de hecho, para las personas que se conectan al Kahoot, les aparece directamente no les aparecen las preguntas. Ok, permítanme un segundito. Denme nada más un minutito. La tecnología a veces nos falla en los mejores momentos, pero ahorita lo resolvemos. Pues bueno, como bien dice Daniela, la tecnología no tiene para, pero pues bueno, esto se trata pues también de irlo resolviendo. Listo. ¿Ya está, Dari? Ya estamos. Listo. Estamos bien de audio, ¿verdad? Estamos bien de audio. Igual nada más en Kahoot, no sé qué es lo que ahorita tendríamos que estar viendo. Perfecto. Denme un segundito. Listo. Voy a reiniciar si buscan voy a iniciar de nuevo la encuesta. Avísenme si la ven por ahí. Una disculpa por este problema técnico. Le estoy tratando de resolver lo más pronto que puedo. Correcto, igual nada más en el Inter, igual les voy recordando es que estamos recibiendo ya sus preguntas, comentarios que quieran hacer que al final le hagamos a Dani. Bueno, digamos, nada más para que pueda haber un círculo o ambiente de confianza en el cual quieran hacerle cualquier otra pregunta. Ustedes no lo van a ver en el chat, pero sí las estamos recibiendo, nada más para que estén aguantándote, siéntanse con toda la libertad de hacer la pregunta, comentario, cualquier cosa que quieran que platiquemos al final con Dani. Bueno, si les parece, voy a continuar con la presentación y retomamos. Tengo una segunda pregunta para ustedes. Entonces,
No quisiera atorarme mucho en esta parte. Voy a volver rápidamente a la presentación. En verdad. Hola, hola. Aquí te escuchamos, Dani. Estamos ya Perfecto. con ¿Y ven mi pantalla también? pantalla 1. Norma, por ahí, no sé si me puedan apoyar proyectando, por favor. Ok, sí, danos un segundito para proyectar la presentación, ¿cierto? Sí. Estamos en el slide 7. ¿Todo bien, Norma? ¿No? ¿Usted ve igual aquí alguien de SER me ayuda a proyectar? Por favor. Ok, la presentación. Estamos en el slide 7, por favor. Perfecto, muchas gracias. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Entonces, pues lo que ustedes presenciaron en el video es un video en donde expone a las víctimas y sobrevivientes de acoso laboral. Como pudieron ver, ellas describen directamente qué tipo de conductas estuvieron expuestas por sus jefes, por sus compañeros de trabajo. Y es importante platicarles cómo podemos identificar cada una. Cuando hablamos de una conducta física de naturaleza sexual, nos referimos a todos aquellos roces de cuerpo, besos no solicitados, masajes, todas estas pequeñas interacciones que puede mostrar un acosador frente a nosotros, ¿ok? Cuando hablamos de una conducta verbal de naturaleza sexual, son todas aquellas insinuaciones, ¿okay? O invitaciones frecuentes a salir. Cuando nos invitan por un café, cuando nos invitan a salir a bailar, o inclusive proposiciones de alguna actividad sexual. Y ojo, no es que las invitaciones estén incorrectas, sino cuando estas invitaciones son frecuentes y la misma persona ya dijo que no en muchas ocasiones, entonces se entiende como una conducta verbal de naturaleza sexual. ¿Ok? Hablamos de una conducta no verbal de naturaleza sexual cuando el acosador le comparte a la víctima contenido explícito. ¿Ok? Esto puede ser de manera escrita desde un WhatsApp, desde un correo electrónico, desde el chat que utilizan interno, o inclusive ya por un medio telefónico, pues compartir contenido audiovisual, que esto puede ser videos, fotografías con connotación sexual, que de nuevo no fueron solicitadas y que la misma víctima, a lo mejor al recibirlas, les dijo que no. Estas conductas simplemente están resumidas, pero están basadas en una metodología que se llama la escala Cisneros. Esta escala Cisneros es una escala que enlista 43 conductas, ¿ok? Que representan un tipo de acoso o de hostigamiento sexual. Se las estoy poniendo visual, pero la pueden buscar en internet sin ningún problema y les da un poco más de detalles sobre cómo se puede evaluar el nivel de acoso de un acosador a la víctima utilizando esta herramienta. Pasamos a la siguiente, por favor. Nada más rapidísimo aquí, si nos pueden, porque
nos comentan es que ya no se puede ver la presentación. Yo sí la veo y me parece que el resto del equipo sí, nada más aquí sí, gente del foro nos confirma por el chat y nada más para poderlos leer. Sí, ya confirman que se ve. Perfecto, muchas gracias. De acuerdo. Entonces, ¿qué podemos resumir de esta primera parte? El cuerpo no miente. Cuando nosotros recibimos alguna de estas conductas, inmediatamente nuestro cuerpo activa un mecanismo de defensa. Es como nos ponemos nerviosos, nos ponemos tensos, y esto es una realidad. Cuando, si ustedes han presenciado o hablando desde un nivel de víctima, el cuerpo no miente. Si te sientes inseguro frente a alguna de estas conductas, entonces puede ser que estés viviendo un episodio de acoso laboral. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Me apoyan con la siguiente, por favor? Gracias. Y bueno, es importante también, ya que describimos lo que es violencia laboral, como acoso laboral y hostigamiento laboral, entender quiénes forman parte de esta situación. Vamos a conocer un poquito de los actores. En la literatura puede cambiar según la fuente, pero en la gran mayoría identificamos 3 actores principales: la víctima, el acosador y el testigo. Pasamos a la siguiente. Y quisiera platicarles primero del perfil de la víctima. Es importante platicarles también que estas características no necesariamente son generalizadas. No significa que todas las víctimas tienen estas mismas características. En algunas víctimas pueden tener una, pueden tener 2, pero es importante que para cuando estemos atendiendo un caso de acoso laboral, identifiquemos este tipo de características. Cuando hablamos de la víctima, podemos hablar que es una persona que expresa su autenticidad, ¿no? Son personas que normalmente están persiguiendo su autorrealización, su autoconocimiento. Obviamente, pues son personas que en un entorno laboral competitivo, pues tienen que destacarse, ¿no? Y utilizan la autenticidad como una herramienta para ir avanzando en su trabajo. Como segundo, tenemos el factor de la inocencia, ¿no? Y normalmente esta es una línea muy delgada, ¿no? Porque desde un punto de vista de la víctima, puede ser una persona que está recibiendo una conducta de violencia laboral y ni siquiera lo identifica, ¿no? Porque puede decir, es que es la forma de esta persona de saludar. Es que a lo mejor, y esta es la cultura de la organización, y pues bueno, probablemente yo esté en lo incorrecto, ¿no? Hablamos también de la eficacia y del éxito, ¿no? Son personas que son brillantes, que destacan por su personalidad, que destacan por su esfuerzo, que destacan por su trabajo. También podemos hablar de la diferenciación. En el inicio de esta presentación les platicaba que las personas que son más vulneradas ante un tema de acoso laboral son personas que forman parte de grupos vulnerables, ¿no? Por su raza, por su género, por su preferencia sexual. Esto también las pone en riesgo y con mayor desventaja y, bueno, y las posibilita de sufrir un acoso laboral. También hablamos de empleados que denuncian actos ilícitos. Esto puede ser alguna persona que haya sido testigo de alguna ilegalidad, de algún acto incorrecto, ¿no? Corrupto en la empresa, y ¿qué hace el acosador? Pues bueno, abusa de que esta persona lo sabe para atacar a la víctima. Pasamos a la siguiente, por favor. En el caso del acosador, como también lo comenté en un inicio, pues son personas que en su gran mayoría tienen un mayor poder o un alto nivel jerárquico. Las personas que me estén viendo que pertenezcan probablemente a un entorno político o en un entorno que es más gubernamental, no me dejarán mentir que muchas veces escuchamos es que yo soy el senador, yo soy el presidente municipal, yo soy la diputada, yo soy el coordinador de tal secretaría, ¿no?
Son personas que entienden el poder que tienen y ejercen el abuso sobre la víctima. También hablamos de personas con baja tolerancia al estrés, personas que probablemente en su carga laboral, en su entorno, en su vida cotidiana, estén pasando por un alto nivel de estrés y que la única forma que conocen de suprimir este estrés, pues es ejerciendo conductas de violencia laboral sobre otra persona, en este caso la víctima. También pueden ser personas con trastornos narcisistas, ¿no? Hablamos de un trastorno narcisista, de estas personas que viven en el yo y que se fijan únicamente en sus necesidades para satisfacerlas, en este caso con las víctimas. En el caso también que podemos encontrar como características son las creencias limitantes. Y se habla mucho en diversidad e inclusión sobre estas creencias. Las creencias limitantes son aquellas creencias que tenemos a veces por nuestro entorno, por nuestra crianza o por nuestra educación. Y pues como nosotros crecimos en un entorno probablemente cerrado, pues nuestras creencias no ven más allá de la realidad que pasa a su alrededor, ¿no? Son personas, hablamos por ejemplo un tema de machismo, ¿no? No es que los hombres sean machistas igual por el afán de lastimar, sino que crecieron en un entorno en donde se les educó con esta creencia de que el hombre es el que impone el poder, el hombre es el que el que tienen que obedecer, etcétera, o la ley del más fuerte que también es muy popular, ¿no? De yo soy más fuerte que tú, yo tengo más poder que tú y por eso me justifico para hacerte lo que te hago, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Perfecto. Este tercer actor no se menciona muchas veces en la literatura cuando se habla de acoso laboral o hostigamiento. Son personas que observan, son los testigos de las conductas que vive la víctima frente a un acosador. En su gran mayoría me ha tocado con algunas víctimas que he acompañado en su proceso, que eran personas que formaban parte de su equipo, que formaban parte de su grupo y que por miedo a las repercusiones o por perder sus empleos o este nerviosismo de hacer lo correcto, permanecen en silencio. Podemos pasar a la siguiente. Y que en resumen, ¿qué es lo que podemos resumir de esta segunda parte? Una relación sin consenso no es relación. Para que una relación se dé, tanto laboral, de amistad, de familia o inclusive de pareja, es importante que haya un consenso. Si esta relación entre acosador y víctima no es consensuada, entonces estamos infringiendo y estamos cayendo en un acoso laboral. Pasamos a la siguiente. Y bueno, con esto nos preguntamos, ok, Daniela, ya entendí qué es el acoso laboral, qué es el hostigamiento laboral, quiénes son los actores, pero ahora me gustaría saber cómo puedo actuar ante una situación así. Pasamos a la siguiente, por favor. Y reproducimos el video, por favor. Posa't més guapa. Un día hem d'anar a sopar tu i jo. Eres una feminazi de mierda. Quiero que me digas que hagamos el amor. A ti no te toca a nadie ni con un palo. No pots ser tan simpàtica. Prefereixo aquest vestit perquè se li veuen més les tetes. Loca. Doncs, per començar, als 22 anys, estava treballant com a informàtica júnior i la persona de referència que tenia aleshores doncs em va dir que cada vegada que em veia aixecar-me li semblava que anés despullada. I cada matí pensava, sí, vaig massa escotada, ensenyo massa poc. Mi nombre es Ana, mi especialidad es cuidar a abuelos, abuelas. Una chica me dio el número de un trabajo para cuidar un yayo. Yo accedo al trabajo. En la noche me dijo buenas noches y me cogió de aquí
y me dio un beso en la frente. Entonces yo me molesté mucho y le dije que no me gustaba, que no lo volviera a hacer, que no me gustaba. Y me dices, tú no vales nada. En este país no vales nada. Quan vaig començar a estudiar teatre a l'Aula Municipal de Teatre de Lleida, un dels professors, que va acabar sent el director de l'aula, era claríssimament un abusador. Utilitzava jocs per fer contacte innecessari amb les alumnes, llepar-nos, donar-nos petons. Otro tipo de policía vestido de paisano. Des de 14, 15, 16 anys. Soy Pamela Palenciano, actriz y comunicadora, y me dedico a prevenir la violencia machista con adolescentes. Feminazi, ¿quién te va a querer violar a ti con esa cara que tienes? Amargada de la vida, te vamos a matar. Tener que hacer un monólogo, que es mi trabajo con toda mi libertad, tanto de expresión como artística, sabiendo que hay 3 o 4 tipos de policía vestidos de paisanos fuera, cuidando que no entren, no se sabe quién, de la cantidad de mensajes y barbaridades que me dicen en las redes, me parece muy fuerte. Va començar a enviar-me correus i a visitar-me en horaris que jo estava sola en una sala. Jo ho interpretava de manera de dir, bueno, estic aquí, encara et segueixo buscant, insistint, mostrant el meu poder. Quan s'han hagut de fer escenes delicades, tipus escenes íntimes, en concret un cas d'una escena de violació, en una de les actuacions el meu company no va tenir millor idea que dir-me abans de sortir a escena que tenia moltes ganes de que arribés la nostra escena de la violació, s'entén. Això va fer que fos una de les actuacions més incòmodes de la meva vida, per no dir la que més. Pero a partir de ese día solo es acosos y acosos y acosos por teléfono. Que qué rica estoy, que qué no me haría en una cama. A veces me siento repugnante yo sola, porque no puedo hacer nada, nadie me escucha. A mí lo que me da miedo es el tema de la integridad física. Entonces, ¿cómo puede cambiar esto? Si la persona que dice esas cosas lo deja de decir y lo deja de sentir, además, no es que lo deje de decir, que deje de sentir, que su rabia de verse incómodo, y hablo en masculino, por mi discurso, sienta que la manera de responderme és querer matar-me. Bueno, és que clar, jo podria dir odi ara mateix, jo l'odiava amb aquesta persona. Sí, inclús una mica de por, mentre estava passant. M'ha portat molts mals moments. I els meus assetjadors ni tan sols són conscients de tot aquest mal que han fet i de totes aquestes experiències que he hagut d'arrossegar molts i molts anys fins que m'he atrevit a parlar-ne. Bueno, la verdad de las cosas es que yo no quiero que otras mujeres pasen por esto. No quiero. Me siento vulnerable ahora. De verdad que sí. No sé, yo... El acoso se va a parar cuando los acosadores sientan que se quedan solos. Ahí va a parar el acoso. Animo a totes les dones, a totes les actrius, a totes les noies que se sentin en una situació com les que he passat jo, a que ho denunciïn. I els homes també haurien de participar d'aquesta denúncia i, encara que no estiguin sent ells els abusadors, si veuen que hi ha un cas d'abús, haurien de dir també. No és normal sentir-me observada mentre estic treballant. No es normal que yo vaya a un trabajo con miedo. No és normal que un company aprofiti que el públic està mirant per refregar-se amb tu. No es normal sentir que tienes que buscar terapia o ayuda porque en el trabajo no te sientes bien. Pues sí, definitivo no es normal que ninguna persona sienta miedo de ir a trabajar. Este video a mí, no sé si a ustedes también les sucede, pero siempre logra tocar unas fibras muy dentro de mí, ¿no? Al momento de atender problemáticas de acoso laboral, es importante que nos pongamos en el lugar de la víctima
Y para ponernos en el lugar de la víctima, les quiero platicar, si me pueden con la siguiente, cuál es el camino emocional que pasa una víctima que sufre de acoso u hostigamiento laboral. La primera etapa de la víctima es el desconcierto, en donde se pregunta qué acaba de pasar, ¿no? Es un estado de shock en donde la víctima trata de entender la razón por la que le está sucediendo esto, se hace preguntas también de ¿por qué a mí? ¿Qué hice para que la persona me hiciera lo que me hizo? ¿No? Está tratando de, su mente está tratando de ordenar el episodio que acaba de pasar. Posteriormente entra una etapa de autorrecriminación. Fíjense lo importante. En esta etapa la víctima dice que fue su culpa. Fue mi culpa porque yo me puse un vestido que era muy atractivo, como lo vimos en el video pasado, ¿no? De la chica que se iba con ropa fresca al trabajo, ¿no? Fue mi culpa por acercarme, fue mi culpa por responder el correo, fue mi culpa por atender a esa sesión o a ese meeting en su oficina. Fue mi culpa. Una vez que la víctima pasa esta etapa de autorrecriminación, que ya asimila la situación, entra un estado de rebeldía, en donde se dice a sí mismo, no lo vuelvo a permitir, no me vuelve a pasar. ¿Por qué me está haciendo esto? ¿No? Aquí en esta etapa en particular se empieza a observar que la víctima pues cambia su forma de trabajo, impacta directamente en cómo se relaciona hasta con sus compañeros, porque justamente la víctima se está poniendo a la defensiva y está tratando de protegerse de esta situación. En algunos casos, me ha pasado también trabajando con víctimas de acoso laboral, algunas veces en esta etapa la víctima enfrenta a su acosador y le pide que pare con estas conductas, ¿no? Y en muchos de los casos, les puedo decir que en la gran mayoría de los casos, esta situación continúa. Y entonces, ¿qué pasa con una víctima que en este caso enfrentó a su acosador o no, pero que está enojada y ve que todo lo que hace, todas las actitudes que tiene o las decisiones que toma para parar esta situación, no tienen respuesta, no hay solución? Pues bueno, es entonces que pasamos a la cuarta etapa y en muchos casos es la más fuerte y la más dolorosa para la víctima, que es la depresión, en donde se coloca en un estado en el que la víctima se dice a sí misma que ya no puede más, ¿no? Que ya no encuentra un camino. En muchos de los casos terminan en renunciar. En algunos casos la víctima se pone en un estado, pues digamos, yo le llamo como piloto automático, en donde dice, bueno, si esto ya es lo que me tocó vivir por no perder mi trabajo, pues lo voy a hacer, como lo vimos en el video anterior, ¿no? De esta mujer que era acosada en su espacio de trabajo y no podía dejar el trabajo porque mantenía su casa, ¿no? O mantenía a los abuelos, o mantenía a los padres, o mantenía sus estudios, ¿no? En estas etapas también las víctimas, en algunas de las ocasiones, se lastiman a sí mismas o se suicidan en el extremo de estos casos. Pasamos a la siguiente. Y bueno, una vez que hablamos de lo que pasa a una víctima, estos 5 pasos que les voy a platicar aparecen en un libro, si quieren se los pongo en el chat al finalizar la presentación, que se llama Back Off. Es un libro muy, muy famoso de una autora americana, en donde ha dedicado todos sus estudios a atender víctimas de acoso laboral. Para ella existen esta palabra que es START, en español significa inicio, y son 5 pasos que puede tomar la víctima o una persona que esté acompañando a la víctima. El primer paso es speak up, levantar la voz. Levantar la voz hace referencia a que la víctima encuentre una persona de su confianza, puede ser desde un compañero de trabajo, un mismo testigo de lo que está sucediendo, con algún familiar o con la persona con la que la víctima se sienta más en confianza de poder hablar de lo que está pasando. El segundo paso es tell someone, cuéntalo.
¿no? Que lo cuenten, no nada más a tu persona de confianza, sino trata de encontrar una red de confianza, inclusive en el espacio de trabajo, para relatar lo que te está sucediendo. En algunos de los casos, te podría sorprender la víctima de que a lo mejor hay otras personas que estén pasando por lo mismo y por la misma persona, ¿no? El tercer paso es la parte del awareness, de hacer conciencia, que ayudar a la víctima y que la víctima haga conciencia de que lo que le está sucediendo no es su culpa y que lo que está viviendo es un episodio de acoso o de hostigamiento laboral. En esta etapa, particularmente para las personas que acompañen a una víctima, es importante que dejemos y respetemos el sentimiento de la víctima. Yo entiendo que muchas veces, si apoyamos a una persona que esté pasando por esto, nuestro primer impulso es decir, lo voy a golpear o vamos a denunciarlo, vamos al MP, y tienen que entender que en este momento la víctima está pasando en su cabeza, está tratando de entender qué es lo que está sucediendo, está tratando de alinear sus emociones y que en muchos casos no les es fácil tomar una decisión tan rápida sobre lo que quieren hacer. El cuarto paso, muy importante, documenten. En espacios laborales pueden tomar fotografías del chat, pueden pedirle a una persona de su confianza que grabe de manera oculta, pero es muy importante que tengamos documentado todos este tipo de conductas. ¿Y por qué les digo la importancia de documentar? Porque en muchos de los casos cuando se reporta o cuando la víctima decide reportar esta situación, desgraciadamente los sistemas pues de nuestro país o mismos internos de las empresas, la respuesta más común es, ¿tienes prueba de esto? Entonces, es importante que documenten cualquier tipo de conducta que represente un tipo de acoso o de hostigamiento laboral. Y el último paso es el paso de TALK, tomar acción. ¿Ok? ¿Me apoyan, por favor, con la siguiente slide? Me voy a parar un poquito en esta parte de tomar acción. Aquí les puse 3 tips o herramientas que pueden utilizar tanto como acompañando a una víctima como la víctima misma para tomar acción respecto a su acosador. En primer lugar, revisar los protocolos internos de su espacio de trabajo. En la gran mayoría de los espacios de trabajo se debe contar con una línea anónima para reportar casos de violencia, un código de ética o un protocolo de atención cuando esté sucediendo esto. En las compañías ya un poco más grandes podemos tener comités de ética o comités de diversidad e inclusión, quienes reciben estas quejas y son los encargados de resolver y dar seguimiento a la queja. También, si forman parte de un sindicato, pues acercarnos directamente con el sindicato y platicarles de lo que está sucediendo. Este sería el primer paso. Si en nuestras compañías no contamos con ninguna de estas herramientas, entonces es importante comentarles que la ley protege a las víctimas. Al menos para el caso de México, está estipulado en la NOM 35 como un delito y que puede ser penalizado con cárcel o con una multa dependiendo el grado del ataque. Y también, como les comenté al inicio de esta presentación, existe y se presentó el año pasado el protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo, perdón, por aquí se me fue un typo muy feo, una disculpa. Es importante platicarles que pueden atender este tipo de quejas por la vía laboral. La Junta de Conciliación y Arbitraje considera el acoso laboral y puede implicar un despido como justificado por la vía a un MP, y esto, dependiendo la falta, puede ir directamente a prisión. También tenemos la
civil que pueden demandar a la persona o a su acosador por daños y prejuicios ante el tribunal local, y en caso de las personas que trabajen para el gobierno, pueden pueden defenderse mediante la vía administrativa, ¿no? Que cada servidor público puede ser denunciado ante su junta administrativa, y pues bueno, cada secretaría y gobierno tiene su propio protocolo y pues ejercerá la pena correspondiente. Como tercer punto, platicarles que existen redes de acompañamiento y apoyo a víctimas. En el caso de acoso laboral es muy importante que estén todo el tiempo con la víctima, acompañarla, darle su tiempo, permitirle que viva su proceso, ¿ok? Aquí les dejo dos organizaciones con las que he trabajado. Una es No es una, somos todas, que es fundada por Alessandra Rojo de la Vega, quien es una maravillosa activista por los derechos de las mujeres y de las víctimas también de acoso laboral, y la organización Sindepre, que es una organización que da acompañamiento a personas víctimas que estén pasando por la cuarta etapa, que es la de depresión. Pasamos a la siguiente, por favor. Como aprendizaje de esta tercera fase, ya la última, estamos prontos a terminar, es importante recordarles que callar el acto protege al acosador. Es importante decir que aunque es un tema muy delicado todavía para tratar dentro de los espacios laborales, si seguimos permitiendo que las víctimas no puedan hablar de estos episodios, lo único que estamos haciendo es perpetuando el que haya conductas y tener un mismo acosador en nuestro entorno laboral. ¿Okay? Pasamos a la siguiente. Y antes de terminar, me gustaría hacer un ejercicio rápidamente con los que me quedan en la audiencia. Entiendo que esta presentación tenía que terminar 7:30, pero bueno, por el tema tecnológico estoy recuperando estos minutos. Y me gustaría, por favor, si les es posible, voy a apagar mi cámara rápidamente. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio con nuestra memoria. Les voy a pedir que cierren sus ojos, si les parece de acuerdo el cerrar sus ojos. Si no, pueden mantener sus ojos abiertos. Y les voy a pedir, por favor, que tomemos 2 respiraciones profundas. Inhalan por la nariz. Y exhalen por la boca. Una más. Inhalen por su nariz. Y exhalen por su boca. Y ahora quisieran que se remontaran a aquella época en el que en el día específicamente que se preparaban para asistir a su primer trabajo. Y quiero que piensen y que recuerden qué llevaban puesto. A lo mejor llevaban un traje, llevaban a lo mejor una falda, se preparaban para ir a la planta con su casco, con todo su equipo de trabajo. ¿Qué accesorios están llevando? Están llevando un portafolio, una mochila, su computadora. Conecten con esa imagen de ustedes en su primer día, en su primer trabajo de la historia. Y ahora quiero que se conecten con lo que sentían ese día. ¿Cómo se sentían? ¿Se sentían felices? ¿Se sentían nerviosos?
A lo mejor y tenían la incertidumbre por saber cómo iban a ser sus compañeros de trabajo. Y ahora que están conectados con esa persona en su primer día de trabajo, quiero que le digan a esa persona, muchas gracias. Muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias por soñar. Muchas gracias por tu esfuerzo. Gracias por tu dedicación, porque es eso lo que nos ha traído hasta aquí. Nuestro talento. Quiero que le digas también que esa persona sigue viviendo en ti. Es un gran profesionista. Ahora. Y ahora, ya que te conectaste con esa persona joven que estaba en su primer día de trabajo, te voy a pedir que abras tus ojos. Y, bueno, al inicio de esta plática, les dije, les estaba platicando la historia de una chica. Esa chica soy yo. Y el casco del que vieron en el inicio, este casco que llevo guardando por cerca de 8 años, que le tengo mucho cariño. Y le tengo bien, no es un casco, me ha protegido muchas cosas. Yo fui víctima de acoso sexual laboral por mi primer jefe. Y gracias a Dios, una persona que trabajaba en mantenimiento aquel entonces, que le decíamos Chicho Simmons, entró justo a tiempo de que yo sufriera algún tipo de violación. Perdón, me pongo un poco nerviosa porque no lo hablo con mucha gente. Entonces, lo que yo les quiero decir de esta presentación, si pasamos a la siguiente, por favor, y con mi historia, no quiero que me vean como una víctima. Quiero que me vean como una mujer que a sus escasos 22 años no supo cómo reaccionar ante esta situación. Hace 8 años no estaba tan abierto el tema del acoso laboral. Y me hubiera gustado tener a una persona que me platicara y que me dijera que lo que yo estaba viviendo no tenía que ver conmigo, que no había nada mal en mí, que yo era talentosa y que yo tenía la vida por delante y que podía lograr cosas maravillosas con mi trabajo. De esta plática, quiero que te lleves 3 aprendizajes. El primero, que el cuerpo no miente. Si tú sientes alguna conducta que no te gusta en el trabajo, tu cuerpo no miente y no hay nada mal con lo que estás sintiendo. Es tu cuerpo quien te está diciendo que algo te hace sentir incómodo. Punto número 2. Una relación sin consenso no es una relación. Tú eres la persona encargada de decidir si quieres formar un vínculo con esa persona. Si tú aceptas esa invitación a salir, si tú aceptas ese correo, si tú aceptas esas fotografías. Como tercer punto, callar el acto protege al acosador. En mi caso, este coordinador siguió trabajando en la compañía en donde yo trabajaba. Y por miedo a hablar en aquel entonces, probablemente otras personas pasaron por esto. Para las compañías, los líderes de equipos,
que me estén viendo, quiero decirles que no basta únicamente con tener un protocolo, no basta únicamente con tener un código de ética escrito o un número telefónico pegado en cada planta o en cada pared de nuestros espacios de trabajo. Hay que tener a un equipo preparado y capacitado, diverso, para atender este tipo de casos de violencia laboral. Es su responsabilidad crear entornos seguros en donde cualquier persona, sin importar su género, su raza, su orientación sexual, pueda explotar su talento y expresarlo. Porque al final eso es lo que hace una gran compañía, sus empleados. Me gustaría nada más terminar esta plática agradeciendo de nueva cuenta al equipo de Mujeres Creando Valor, Norma Briz, a Gwen del equipo de responsables y a las mujeres que me han hecho la mujer que soy hoy, a Mayra, a Estela y a Sonia. Y pues eso es todo de mi parte. Si quieren pasamos ahora a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. No, al contrario, Dani, pues la verdad muchísimas gracias por además abordarlo de esta forma de 360. Pero pues bueno, vamos a pasar a algunas preguntas que tuvimos aquí en el foro. Puede ser que a lo largo de la presentación lo hayas abordado, pero yo creo que no está de más. Nos están comentando justamente que hay quien nos dice que vivió igual un tema de maltrato laboral, lo reportó a Recursos Humanos, sale de la compañía posteriormente por un recorte de personal, pero lo que nos comenta es que efectivamente hay quien tiene puestos altos, como bien nos hablabas en un inicio acerca de hostigamiento, y que están muy bien protegidos, que pronto lo que no podemos sentir es que se trata de nuestra palabra contra la de alguien más. O sea, ¿qué podemos hacer en esos casos? Digamos, igual si podemos puntualizar, porque me parece que lo abordaste, pero pues por si hay algo más adicional que agregar a este comentario. Sí, claro. Primero, muchas gracias por tu comentario, por tu pregunta, por tu testimonio también, porque sé que no es fácil hablar de estos temas en un foro como tan abierto. Cuando suceden este tipo de casos en el que el acosador, nosotros ya nos fuimos por la vía, digamos, interna, que es la compañía, es importante mencionarles también que la víctima está protegida y puede llegar hasta donde la víctima quiera. Les platicaba también que si ustedes consideran una vez que el acosador haya salido de la compañía, ustedes pueden actuar por la vía legal. Estas dos asociaciones, bueno, la asociación que les comenté de No es una, somos todas, da acompañamiento a la víctima y da acompañamiento legal, da acompañamiento también psicológico para que puedan pues ahora sí que denunciar este tema con el acosador. Y sí, es muy real que a veces el ejercicio del poder en las víctimas de acoso laboral es bien complicado, pero lo importante es que no se queden calladas. Lo que ha traído también el movimiento feminista y el movimiento LGBT es que es la apertura de hablarlo, ¿no? Es importante que, como les decía, el mantenernos callades mantiene al acosador, ¿no? Y protege al acosador. Entonces es importante que lo comenten. Como les comenté en los 5 pasos, tengan documentado si les es posible, si reciben correos, si tienen alguna persona que ustedes hayan visto que atestiguó esta situación, háblenlo y acérquense con esa persona y pídanles por favor que las apoyen y que sirvan como testigo de lo que están viviendo. Pero si lo callan, no va es muy probable en la gran mayoría de los casos, inclusive que yo he atendido, que prevalece el comportamiento y al final termina siendo que la víctima sale de la compañía porque el director o el coordinador o no sé, el líder se queda ahí mismo en la compañía, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que creo que además con esto abordamos también
porque pues lamentablemente también encontramos como otras situaciones que dicen, pues que se han tomado acciones que al final terminan despidiendo a las personas y pues que el sistema judicial en México pues lamentablemente tampoco es, o sea, también implica meterte en un proceso con mucho desgaste emocional y me parece que también pues nos das muy buenas alternativas con las asociaciones que refieres al final de tu presentación, con quien sin duda creo que coincido, cualquier proceso judicial en este país es tremendamente desgastante, si además toca además fibras sensibles, creo que lo hace más complicado, pero también coincido, o sea, y gracias por hacernos ver y poner bajo el escaparate que hacer esto acompañado es mucho más sencillo. Y también nos están preguntando si el acoso laboral no necesariamente tiene que ser sexual, ¿o sí? No, no necesariamente tiene que ser sexual, como lo comenté al inicio de la presentación, y es que aquí también, como el Kahoot ya no me permitió mostrarles, yo daba justo en el Kahoot algunos ejemplos de comportamientos que puede ir desde roces del cuerpo, desde besos, desde a veces como masajes no solicitados. Una vez más, el cuerpo no miente. Si es una conducta que a ti te hace sentir incómoda o incómode, es una forma de acoso y es una forma de violencia laboral. Perfecto, pues no sé también si esto fuera un poco en el sentido en que fuera como que haya una percepción en la cual hay una intromisión, por ejemplo, en la vida personal, que no necesariamente tenga que ser desde un punto de vista sexual, o incluso es algún tipo de ejercicio de poder o de control. Sí, totalmente. También el ejercicio de poder desde gritos, desde, a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, que fue lo que me sucedió, a mí me citaban de repente cuando estaba a punto de irme a la universidad, mi acosador y yo solos en una sala de reuniones, ¿no? Y obviamente él acercaba su silla a mí, o esta misma cita que les decía, que me mandó hacia una bodega súper oscura que no tenía que estar ahí, ¿no? Desde gritos, en el momento en el que sea una actitud que te sientas incómodo y que sea, y que aún así después de haber dicho que no estás de acuerdo y prevalece en el tiempo, es un tipo de acoso y tiene... y están protegidos por la ley. Esto está castigado por la ley en la Ley Federal del Trabajo. Perfecto, y pues la realidad es que ahí tenemos muchos comentarios, la realidad, agradeciendo mucho que nos hayas compartido. Igual voy a tomar uno porque además viendo uno de los videos, la realidad es que tiene que ver con lo que también aquí alguien comenta, es que pone que efectivamente después de 25 años, darte cuenta pues que hemos sido objeto de acoso, digamos, aquí lo habla a nivel de gobierno, pero incluso viendo un video, leyendo este comentario, yo lo recuerdo también, por ejemplo, cómo en ciertas conductas que están normalizadas de forma colectiva, y creo que algo que tú dijiste muy importante, por ejemplo, hace 10, 12 años de esto no se hablaba. También les voy a compartir, digo, no es un tema tal vez de acoso, sí es una normalización de conductas en los cuales, por ejemplo, era el cumpleaños del director general, por cierto, no es en la institución en la cual laboro hoy en día, es hace 10 o 12 años. Y era un tema de necesitamos invitar mujeres, pero mujeres bonitas. Y, por ejemplo, los hombres del equipo de trabajo no eran invitados a este tipo de eventos. La realidad, yo me quedo pensando y un poco también reflexionando con el comentario de que hace casi 25 años es cuántos de este tipo de conductas incluso no, durante mucho tiempo no han sido normalizadas. Correcto. ¿No? Pueden dar el inicio probablemente de pues una aceptación pues de ciertos comportamientos más inapropiados de forma ya en lo privado o en escenarios un poco más como los que nos compartes. Pues mira, Dani, yo la verdad es que no tengo más que agradecerte. El tiempo extra también de quienes nos siguen todavía escuchando. Aquí, como comentábamos un poco tras bambalinas, la tecnología no nos fue leal, pero eso no nos detiene. No nos detiene para hablar de estos temas de los cuales se tiene que hablar más y más, porque esa es la única forma en la cual hace 10 años o 12 años algo pudo haber estado totalmente normalizado y hoy ya no puede seguir siendo así. Pues, Dani, yo no tengo más que agradecerte, les quiero compartir que como llegamos a Dani nos apoyó mucho también en el Foro de Mujeres Creando Valor, una situación que la realidad no sabíamos muy bien cómo acercarnos a alguien que aparentemente había sido también objeto de una situación de acoso laboral. Y la verdad es que Dani
o sea, detrás nuestro estuvo dando un acompañamiento y tratando de acercar todas las herramientas que estaban a nuestro alcance y posibilidades a esta persona que durante el foro pues compartió una circunstancia en la cual incluso hemos considerado que ni siquiera pudiera haber estado consciente en un momento dado que la palabra tal cual como se le llamaba la situación que estaba viviendo era acoso laboral. De ahí que vemos que es tremendamente importante. Yo agradezco mucho también el coacheo que nos diste, Dani. Agradezco tremendamente la presentación que acabas de hacer. La verdad es que lo abordaste de una forma y abrir también desde tu experiencia. Lo único que yo te puedo decir es, eres demasiado grande de haber capitalizado y volteado algo que fue una circunstancia complicada y además convertirla en algo que nos estás ayudando a darnos herramientas a todos nosotros. O sea, no tan solo compartirlo sin duda es importante, creo que la profesionalización y que esto lo hayas hecho parte de tu causa, de tu vida, o sea, tu forma de trabajo y que a través de la profesionalización nos des estas herramientas. En verdad yo no tengo más que agradecerte nuevamente y pues muchas gracias también por el tiempo extra a ti, Dani, y a quienes nos siguen todavía acompañando. No, claro, a ti, Norma, de nuevo, muchísimas gracias a los que se quedaron. Y bueno, a los que se fueron, de todas maneras, esto va a estar publicado en las redes, entonces lo van a poder ver y este video les pido, por favor, que lo compartan con la mayor cantidad de personas posibles, porque cualquier persona puede ser víctima de un acoso laboral y es importante que tengan esta información. Tienen en el chat, ya compartieron el link para que puedan descargar la página. En la presentación están mis datos, mi LinkedIn, mi teléfono, y por favor siéntanse abiertos de compartir conmigo de cualquier forma. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias a todos y muy buena noche. Gracias por acompañarnos.